a la pregunta número 79 que nos dice cómo Cristo es sacerdote. ¿Qué dice la respuesta? Muriendo por nuestros pecados y orando a Dios por nosotros. ¿Cómo Cristo es sacerdote? Muy bien, muriendo por nuestros pecados y orando a Dios por nosotros, ¿verdad? Muriendo por nuestros pecados y orando a Dios por nosotros. ¿Cómo Cristo es sacerdote? Muriendo por nuestros pecados y orando a Dios por nosotros. Son dos cosas, ¿verdad?, que vienen aquí. Dos verbos que se utilizan aquí, muriendo y orando. Hemos estado pensando en esta sección, ¿verdad?, en cuáles son los oficios de Cristo. Vimos que el primero era, ¿cuál es el primer oficio del Señor? Profeta, ¿verdad?, el oficio profético. Sacerdote es el segundo, es el que estamos viendo ahorita, y rey va a ser el que vamos a ver después. ¿Cuál es el libro o carta del Nuevo Testamento que nos enseña más acerca de lo que Jesús hace como sacerdote? ¿Cuál creen que sea? Es una carta, muy bien, ya tenemos una pista, ok, es una carta del Nuevo Testamento. ¿Ustedes vieron algunas referencias de esa carta para esta pregunta? ¿Sí? ¿Sí? No, no es Filipenses. Esa carta habla del tabernáculo, habla del sacerdocio, habla de muchas cosas acerca del antiguo pacto y su relación con Cristo. ¿Romanos? No, tampoco. No, Hebreos. Es Hebreos, la carta a los Hebreos. En Hebreos, muy bien. En esta pregunta hay 3 textos, ¿verdad?, de esa carta, de la carta a los Hebreos. ¿Por qué hay más de esta carta que en otras partes? Porque esta carta es la que más desarrolla el tema de Jesús como sacerdote. Entonces, vamos a tomar los textos, ¿verdad?, de Hebreos, para aprender más acerca de cómo es que Cristo es sacerdote. ¿Hay alguien que se haya aprendido Hebreos 7:25? ¿Amén? Muy bien. Avi. Puede ser por ellos. Ok, Judith. Por lo cual puede. Salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Viviendo? Viviendo para siempre por ellos. Muy bien, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjense en lo que nos va a enseñar este texto. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia de Jesús como sacerdote con los sacerdotes del Antiguo Testamento? Según lo que nos dice este texto, vamos a pensar, ¿cuál es la diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento con Jesús? Este texto nos habla, ¿verdad?, de que Jesús vive para siempre. ¿Vivían para siempre los sacerdotes en el Antiguo Testamento? No, ¿verdad? ¿Tenían el poder para interceder perpetuamente, que quiere decir para siempre, por las personas? Tampoco, ¿verdad? Porque se morían y luego había que elegir a otro sacerdote. Pero Jesús, como nuestro sacerdote, es mayor, es más grande, porque Él vive para siempre y su intercesión no se acaba, no se puede terminar. Esa es una diferencia. Otra diferencia la vemos en el otro texto, Hebreos 9, 11 al 12. ¿Alguien que se aprendió Hebreos 9 del 11 al 12, Avi? Por
Muy bien. Según este texto nos habla de un tabernáculo no hecho de manos. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tabernáculo que no está hecho de manos? ¿Alguna idea? Son preguntas difíciles, pero los estamos probando. Yo creo que muchos adultos no podrían responder. Un tabernáculo, ¿verdad? ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo es el lugar en donde Dios habitaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Una tienda. Pero este es un tabernáculo, un lugar en donde Dios habita que no ha sido hecho por manos de hombres. Ok, muy bien, la Nueva Jerusalén. El texto está hablando del cielo, paraíso, la morada de Dios, el tercer cielo. Lo que hizo Jesús entonces fue algo que, aunque hizo en la tierra, tenía repercusiones en el cielo. Esa es una diferencia bien grande. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ministraban, ¿verdad?, en un tabernáculo terrenal, pero Cristo en un tabernáculo celestial. Cristo, así es. Ahora, el texto también nos dice algo que es muy profundo. ¿Qué sacrificios ofrecían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Muy bien, animales, ¿verdad? En general, corderos, machos, cabríos. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el sacrificio? Es Jesús. Fíjense en esto. Esta es una diferencia bien grande. En el sacerdocio de Jesús, Él no ofrece animales. Él es sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio. Las dos cosas a la vez. Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. Así lo dice el texto, que entró no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Sacerdote y sacrificio. Imagínense eso. Es como si hubiéramos visto, ¿verdad?, en el lugar santísimo, que en lugar de que el sacerdote traiga el sacrificio, viéramos al sacerdote entrar y el sacerdote se acostara sobre el lugar santísimo para convertirse él en el sacrificio. Esa es una diferencia bien grande entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Jesús. Jesús no ofrece animales, Jesús se ofreció a sí mismo, su propia sangre. Tenemos una característica más, Hebreos capítulo 10, versículo 11 y versículo 12. ¿Alguien? ¿Avi? Muy bien, muy bien. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo, dice, muchas veces los mismos sacrificios, una y otra vez, al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día. Pero ¿cuántos sacrificios ofreció Jesús? Uno. Esa es una diferencia bien grande. Un solo sacrificio, una sola vez, nos dice la carta a los hebreos. ¿Y qué hizo después de ofrecer ese sacrificio? Nos dice el versículo 12, se ha sentado a la diestra de Dios. Esa es una diferencia bien grande también, porque para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, no había sillas, no había lugar para sentarse en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el trabajo de los sacerdotes nunca se terminaba y seguía al otro día, y más sacrificios, y más ofrendas, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Pero ¿qué pasa con Jesús? Nos dice el texto, que se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es necesario, ¿verdad?, que Él haga más, o que Él ofrezca otro sacrificio. Lo que hizo fue suficiente. Lo que hizo tiene el poder para salvar. ¿Ven la diferencia? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, muchos sacrificios, día con día.
¿Y qué pasa con Jesús como sacerdote? Un solo sacrificio, una sola vez, y se sentó a la diestra de Dios. Terminó, ¿verdad?, su obra. Ahora, ustedes me van a ayudar a resumir esto para terminar con los otros dos textos que dejamos. Acuérdense, hemos hablado dos cosas. ¿Cómo cumple Jesús ese oficio? ¿Cómo Él es nuestro sacerdote? Muriendo a Dios por nuestros pecados y orando a Dios por nosotros. ¿Alguien se aprendió Isaías 53:12? Amén. Ok, muy bien. Judith. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por las transgresiones. muy bien, Ami. Por tanto yo le daré lugar con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores y habiendo orado por los transgresores. Habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Dónde está el sacrificio? Ahí dice, habiendo Él llevado el pecado de muchos, ¿verdad? Él derramó su vida hasta la muerte, nos dice el texto. ¿Y dónde está la oración? En la última parte, ¿verdad? Y orado por los transgresores. Están esas dos cosas de la pregunta. Muriendo por nuestros pecados y orando a Dios por nosotros, en ese texto. Y en el otro texto, en Romanos 8:34, también están las dos cosas. ¿Quieres decirlo a mí? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Dónde vemos la muerte de Cristo ahí? El texto dice, Cristo es el que murió. ¿Dónde vemos su oración? El texto dice, el que también intercede por nosotros. Esos dos textos entonces, Isaías 53:12 y Romanos 8:34, nos ayudan a resumir lo que tenemos en esta pregunta. De nuevo, ¿cómo Cristo es sacerdote? Muriendo por nuestros pecados y orando a Dios por nosotros. Okay. Muriendo por nuestros pecados y orando a Dios por nosotros. ¿Cómo Cristo es sacerdote? Ok, muy bien. Vamos a terminar entonces